Entonces, la idea de reflexionar hoy es qué hace que la política tenga ciertos límites. Es más, ¿qué es la política? ¿Alguna vez te han dicho que de religión, de política o de fútbol no se habla en la mesa? Por ahí tu tía o tus papás, ¿no? Alguien te ha dicho, no toques ese tema en la mesa. Porque claro, generan mucho apasionamiento, ¿no? Cada uno es hincha de su equipo de fútbol o apasionado de la religión o creencia que pueda tener, o en política de las ideas que cree defender, los valores que cree defender. ¿Cómo vivimos entonces en sociedades donde hay gente que piensa una cosa distinta a la mía, que cree diferente a mí, que reza distinto o personas que les apasiona una camiseta distinta? ¿Quién nos ha enseñado que hay que respetarlos y que tolerarlos, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Si yo estoy seguro de que mi equipo es el mejor, o que mi religión es la verdadera, o que mis ideas políticas son las mejores para toda la sociedad. Todas estas preguntas, quizá no necesariamente a partir del fútbol, se las ha hecho la filosofía política desde el principio. Digo el principio porque desde los griegos ya empieza a haber esta reflexión de cómo vivir en sociedades complejas, en sociedades donde no todos son personas que yo conozco, con las que me relaciono al día a día, o incluso que quiero. ¿Por qué no voy a hacer algo contra mi vecino que escucha música que no me gusta a las 3 de la mañana? ¿Quién me ha enseñado que eso está mal? Entonces, la idea de reflexionar hoy es qué hace que la política tenga ciertos límites. Es más, ¿qué es la política? Entonces, la primera pregunta que podríamos hacernos y que en el contexto actual vale la pena hacer es, ¿todo da lo mismo en política? No voy a escribir siempre política porque se sobreentiende que estamos hablando de eso. Todo da lo mismo, o sea, todos los valores son iguales, todas las ideas son iguales, todas son válidas. Hay una cierta sensación de que sí. Y ahí está un poco esa supuesta solución de compromiso de no hablaremos de eso porque todos tienen derecho a opinar en política. Y es cierto, obvio que todos tienen derecho a opinar en política. ¿Pero por qué? Eso es lo que quiero que reflexionemos hoy día. ¿De dónde sale esa idea de que todos podemos, ¿no?, tener una opinión en política? Y entonces lo que podemos simplificar, digamos, como en dos grandes corrientes como una respuesta a esta pregunta. Una, en un extremo sería el relativismo, que respondería sí, todo da lo mismo. Y la que vamos a proponer ahorita les voy a decir de la autora, un realismo. La autora en la que me estoy basando es Hannah Arendt, una autora alemana. Yo me estoy frenando de decir filósofa porque a ella misma no le gustaba definirse a sí misma como filósofa, aunque la mayoría de nosotros la reconocemos como filósofa política, ¿no? A ella le gustaba decir pensadora. Pero bueno, más allá de ese detalle que ella misma, ¿no?, refería, la idea del realismo la estoy tomando en este caso de pensamiento de Hannah Arendt. ¿Qué quiere decir entonces esta idea del realismo? Que hay algo real, redundancia, que todos podemos ver y reconocer, ¿no? Pero ¿cómo reconocemos eso real que es político? Porque no es la realidad de este marcador que estoy sosteniendo ahora, no es la realidad del video que estás viendo, o sea, no estamos hablando de esa realidad, digamos, más empírica en el sentido más duro, sino es una realidad, ¿no? Es una realidad social. Y por lo tanto, este término es súper importante, quiere decir que se va construyendo, se va generando, ¿no?, a partir de las múltiples interacciones de personas en un espacio determinado, que puede ser mi edificio, mi barrio, mi ciudad, mi
comuna, mi departamento, provincia, o mi país, o el mundo de última. Lo que permite las redes sociales justamente es eso. Podemos empezar a interactuar con personas de cualquier lugar del mundo. Yo no sé de dónde me estás viendo ahora, por ejemplo. Pero puede ser que no esté. Lo más seguro es que no estés necesariamente en la misma ciudad que yo, por una cuestión de probabilidad. Entonces, esa realidad social, que sean interacciones entre personas, no quita su realidad. Y voy a poner un ejemplo que por ahí no parece que no es político, pero que en el fondo sí es político, ¿no? Un ejemplo de realidad social, de algo que es real, que es social, que surge justamente de la interacción de las personas, es la amistad. La familia, el amor de pareja. ¿Acaso cuando un amigo, ¿no? Tu pareja o algún familiar no te traiciona, lo que sientes justamente es, y entonces no era real esta amistad? ¿Qué era? Lo que duele justamente es la realidad de la relación. Ese sentirse engañado, ese sentirse traicionado, es justamente la evidencia de lo que estoy tratando de mostrarles a partir del pensamiento Hannah. No es mentira que estas realidades sociales existen, aunque no se las pueda tocar con las manos. Por eso me voy a estos ejemplos un poco fuertes, porque a nadie le gusta haber sentido esa traición, esa irrealidad. Yo pensé que éramos amigos, yo pensé que éramos familia, yo pensé que éramos pareja. Lo que se está reclamando es qué era entonces esa interacción de personas que le podemos llamar eso amistad, familia, amor. Un engaño. ¿Se dan cuenta? Lo interesante de entender la política desde son interacciones de personas que van creando algo que es real. Pero como es social, como está hecho de las interacciones de las personas, necesariamente, ¿no? Esta realidad va a tener, ¿no? distintas miradas, distintas perspectivas. O sea, el mismo hecho social va a ser visto por distintas personas desde distintos ángulos. Y acá está justamente uno de los elementos centrales en el pensamiento de Hannah Arendt y de entender justamente la política como una acción o como una actividad real. ¿Cómo podemos estar seguros de esta realidad político-social? A partir de la palabra. Es decir, a partir de hablar de lo que estamos queriendo entender, de lo que estamos viviendo, de lo que estamos viendo, de lo que somos parte. Por eso en un momento, hace un ratito decía, todos podemos tener una opinión sobre la política. Todos tenemos derecho a hablar y en cierto sentido todos deberíamos aprender a hablar sobre política. Fíjense que he dicho aprender a hablar, porque tampoco es decir cosas por decir, ¿no? Ahí surgen los fake news y todas estas cosas que no son nuevas tampoco. Basta saber un poquito de historia para ver que los medios de comunicación siempre han intentado manipular la opinión de la gente. Pero eso lo podemos dejar para otro video. Entonces, para el caso boliviano, es bien interesante entender, ¿no? Y ver, hacer una especie de diagnóstico sobre esto. Porque Hannah Arendt también dice, donde no hay la posibilidad de hablar, donde no hay la posibilidad de la participación, ¿no? de estas distintas visiones, lo que se produce, ¿no? o sea, si quieren, ¿no? la cancelación de la política, la cancelación de la palabra es la violencia. Cuando se pierde la capacidad de hablar sobre estas distintas perspectivas de vida en una sociedad compleja, donde lo que se trata es de generar una única visión. Por eso la novela 1984 de George Orwell es interesante, porque incluso hay muchas de sus portadas e incluso mucho antes de que exista la tecnología, él lo escribe en los años 30, ¿no? Esta idea de que el gran hermano te observa, o sea, hay una única mirada. Es justamente la cancelación de la política, según Hannah Arendt. No se puede hablar.
Y fíjense lo triste que en el caso de Bolivia ya estamos llegando a un punto de lo que se llama ¿no? Una manera de, un antecedente de esta violencia, ¿no? Es la autocensura. Mejor no hablaremos de ese tema, ya no porque no queremos pelear, sino porque intuimos, ¿qué cosa? Un riesgo. Si digo algo que va en contra de lo que la mayoría piensa, o por ahí no es la mayoría, sino un grupo de personas que se arroga la representación de la mayoría, o simplemente, ya en casos más extremos, ¿no? Gente que tiene el poder simple y llanamente. Entonces empieza a surgir, como le digo, esa censura, ¿no? Por el miedo de que mis papás se queden sin trabajo, o yo, ¿no? O que me caigan impuestos, una serie de cosas, mejor no diré nada. Y caemos en lo mismo, no se habla de política. Y no solo ya en las mesas, en la familia, en la calle, en el minibús, sino a veces en los propios medios de comunicación. Ya, me puedo equivocar, pero hay muchos, la mitad de los noticieros pasan noticias que pueden ser consideradas triviales y en momentos clave incluso de la historia del país. A mí no me gusta ver muchas noticias, pero alguna vez que estábamos almorzando, así veríamos, ¿no? Noticias en el horario estelar y eran tonterías y trivialidades. Tú dices, pero no se supone que hay un bloqueo en tal lugar, o no hay gasolina, o faltan dólares. Esos no deberían ser los temas que se está tratando en un noticiero en horario estelar. Pero están hablando de el artista tal. Y no digo que esas noticias no puedan ser importantes, pero si no hay un espacio para hablar de política en el público y donde uno pueda realmente decir, entonces nos estamos, como, siguiendo, insisto, a Hannah Arendt, nos estamos alejando de lo que es la política en verdad y nos estamos acercando justamente hacia un estado de violencia, a un gobierno autoritario, a una situación, ¿no? Que es, Hannah Arendt en eso está asertiva, ¿no? Es la cancelación de la política. Donde hay violencia, no hay política. Así de clara y de firme llega a ser Hannah Arendt en varias de sus obras, ¿no? Entonces, hay esperanza, ¿no? Si estoy diciendo que Bolivia, ¿no? Hacia o estamos ya, ¿no? Ahí lo dejo justamente a, tu, a tu capacidad de análisis, ¿no? Hay alguna capacidad, hay una esperanza, digamos, que podemos hacer si queremos, ¿no? Una Bolivia donde no haya violencia, donde la violencia no impere, ¿no? O sea, cuando digo no haya violencia, no estoy hablando de una situación idílica donde todos ¿no? Son una especie de sociedad de pitufos donde todos, ¿no? Se quieren y no hay crimen y ese tipo de cosas. La sociedad siempre va a tener ese tipo de problemas, ese tipo de violencia. Me refiero a una violencia generalizada, ¿no? Como Hannah, ¿no? A una violencia donde el Estado es violento incluso, ¿no? O sea, por eso ella ha estudiado los totalitarismos, digamos, ¿no? La Alemania nazi, la Italia fascista, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la esperanza? Por muy tonto que parezca, una de esas pequeñas cosas es lo que estamos tratando de hacer ahora con estos videos. Es lo que les decía, ¿no? El aprender, en primer lugar, en general, aprender de varias cosas, ¿no? La formación, y fíjense que no digo educación, porque cuando se habla de el problema es la educación, uno tiende a pensar que entonces el Estado se tiene que hacer cargo de dar más ítems, ¿no? Y más presupuesto de educación. Y no es a lo que me estoy refiriendo ahora, ¿no? Por eso estoy usando aprender. En la época contemporánea en la que vivimos, YouTube puede ser mucho más útil para aprender, si quieres, que un maestro anticuado, ¿no? Entonces, en primer lugar, aprender así en general. Saber qué pasa en cualquier lugar del mundo, estar enterado. Pero además, decía en algún momento, ¿no? Aprender a hablar, dialogar, si quieren, justamente de política, de religión, de fútbol también. Es aprender a encontrar
algo, volvemos a lo de las distintas miradas que decíamos, ¿no? Algo de verdadero que puede tener la mirada del otro y por lo tanto genera, ¿no?, el discurso. Pero si de entrada yo pienso que el otro no tiene nada que ofrecerme, porque es tonto, malo o loco, eso lo vamos a dejar para otro video, no hay diálogo posible. Por eso cuando digo aprender a hablar, a dialogar, de verdad es algo que uno tiene que ejercitarse. Y tiene que ejercitarse justamente, ¿no?, con esta idea. Por eso ahorita les paso como un pequeño tip, ¿no? Siempre que estés pensando que la otra persona es tonta, mala o loca, ya es un signo de que no estás dialogando, no estás hablando, sino estás peleando. A veces basta tomar un vaso de agua, a veces, ¿no? O respirar un poco para decir, a ver, escucharé qué está diciendo la otra persona. Alguito de razón tendrá. Y así, ¿no?, aprendiendo a escuchar, aprendiendo a ver que el otro puede enseñarme algo, que el otro puede ofrecer algo, vamos a generar justamente una sociedad, ¿no?, que ese es un poco el ideal, ¿no?, más democrática, ¿no? Una sociedad donde las distintas, ¿no?, y para ponerle un apellido a la democracia, a esta sociedad democrática, una sociedad democrática y pluralista, donde puedan convivir distintas visiones del mundo, que pueden ser religiosas, políticas, y sigo con el ejemplo que empezamos al principio, incluso de fútbol, aunque obviamente no, eso es lo menos violento en general, digo en general, porque a veces también hay lugares en el mundo donde el fútbol, los hinchas son muy violentos, pero digamos que vendría a ser históricamente lo menos violento que la religión y la política. Y tiene todo que ver justamente con aprender a escuchar, aprender a dialogar, aprender a hablar con el que no piensa igual que yo.